Compartamos nuestra cultura común en un ambiente de armonía, de paz, de tolerancia y de unión, y muy en especial de aprecio y respeto mutuos. Ojalá todos nos beneficiemos máximamente de este evento, que es sin duda algo tan especial para todos nosotros. ¡Que viva el Festival del Caribe y que viva el Caribe holandés! ¡22 Festival del Caribe! Fiesta del Fuego. Homenaje a Wilfredo Lam y Nicolás Guillén. Celebración centenaria de estos dos hijos de esta isla y de los misterios de este cielo y de este mar. Guillén y Lam, vivas leyendas. Poesía y pintura bautizadas por el fuego. Arte da pintura com escultura só, pode querer coisa aí? Pode querer se o ende bisabo com, ei, mas querer da pintor botar a sombra, nunca me dá saco botar essa performance. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad, la satisfacción y el honor de inaugurar esta exposición integrada por dos grandes artistas de nuestro Caribe. En este caso, el amigo Yubi Quindongo, procedente de Curazao, escultor, y el hermano coterráneo nuestro, Alberto Mezcal Merencio.
a nombre del gobierno de las Antillas Neerlandesas, quiero agradecerlos por darnos esta oportunidad para presentar obras de artistas plásticas procedentes de 5 islas de las Antillas Neerlandesas. Son la isla de Bonaire, de Curazao, de Saba, de San Eustaquio y San Martín. Cuando dentro de las Antillas Neerlandesas tenemos 2 diferentes lenguas maternas, en Curazao y Bonaire hablamos el papiamento como nuestra lengua materna, y en San Eustaquio, Saba y San Martín hablan el inglés como lengua materna. Así que dentro de las Antillas Neerlandesas ya tenemos algunas veces dificultades de comunicarnos entre las Antillas Neerlandesas. Tenemos muchas formas de comunicarnos sin palabras, pero las artes plásticas creo que es el medio ejemplar para comunicarnos, no solamente en las Antillas Neerlandesas, pero también con ustedes y con todo el Caribe sin palabras. Muy importante es el intercambio que podemos tener con las artistas plásticas aquí en Cuba, con los historiadores de arte, con investigadores de arte. Nos fortalece más el desarrollo a nivel de arte plástico. Yo le puedo asegurar ya, antes de entrar a la exposición, que cada artista es muy diferente. Y espero que ustedes puedan disfrutar mucho esta exposición. Ya tenemos con Cuba contacto, por ejemplo, con Habana, con el Centro Wilfrido Lam, que tenemos por muchos años muchos contactos. Y espero que por medio de esta exposición y por medio de este contacto que tenemos ahora con la Galería de Arte de Universal, que este será un contacto y un inicio de una amistad por vida a nivel de la arte plástica. A nombre de todas las artistas aquí presentes y de todas las islas de las Antillas Neerlandesas, quiero declarar a esta exposición como abierta. Nos encontramos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. Se encuentra en la parte norte de nuestra ciudad y es un lugar obligado para todos aquellos que visitan a Santiago de Cuba. El conjunto monumentario está compuesto por la figura ecuestre de Antonio Maceo, rodeado por 23 machetes, escalinatas que dan acceso a la tribuna, un edificio soterrado que sirve como salón de ceremonias protocolares y un recinto con la llama eterna que simboliza el homenaje perenne. También cuenta con otras áreas como la vía para vehículos y el salón de holografías. Esta plaza, dedicada al titán de bronce, simboliza una parte de la historia de nuestro país.
empresa de grabaciones, de estudio de grabaciones musicales. Lo dice ahí, de Estudio Siboney. El logotipo del estudio es un caracol, que bueno, es aquello que está ahí arriba, que bueno, es lo que va dando la sensación de instrumento, también de símbolo aborigen, porque los siboneyes fueron los primeros indios que poblaron estas tierras, y se va desarrollando todo un fenómeno de la música. Y lo que se quiso, bueno, hacerle un homenaje a la música popular tradicional cubana, al son cubano. Y todas las canciones son los textos son pedacitos de canciones. Cuando vean ahí, entonces bueno, hay una unión también de lo que es la parte pictórica con un poco de collage, porque se le sumaron otros materiales como el barro, el metal, se adhirieron al muro. Primero se limpia la pared, se limpia con cepillo de alambre para quitarle todas las impurezas de pintura vieja y de todo lo que tenga que no convenga que esté en el muro. Después se impermeabiliza con un material que se llama caparol, nosotros usamos caparol, es decir, las proporciones que se debe utilizar, y arriba de esto, entonces, se cuadricula la pared y se dibuja. Después que está dibujado todo, entonces se empieza con carbón, sí, todavía hay la cuadrícula ahí, ¿no? Esa es parte de la cuadrícula. Se hizo el proyecto, ya se discutió con los señores de la empresa, ya se discutió con el gobierno, ya todo el mundo dijo que sí, y ya el proyecto está aquí en el piso. Todo el mundo trabajó en todo para que se integre. Un trabajo bonito, porque la pintura es linda, se ve alegre la ciudad y todos sus alrededores también. Muerto cansada. A ver. This is not any piece of pottery. Está llena de una sustancia mágica. It is full of a magic substance. No puede intentar abrirla. So you can try to open it. Porque se va a deshacer el hechizo. Because if you do, the wind will vanish. Es una sustancia mágica hecha en el Caribe. It is a magic substance made in the Caribbean area. Y que algunos le llaman, which is called by some people, amor. Y yo lo voy a llevar primero al ministro de Cultura de las Antillas Neerlandesas. That will be taken to the Minister of Culture of the Dutch Caribbean first of all. Pero creo que ustedes me dieron un problema ahora. But I think I'm in trouble now.